Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz del Señor sean en cada uno de sus corazones. Seguimos estudiando este hermoso curso de teología propia, cuyo nombre es Conociendo al Dios de las Escrituras, y el día de hoy vamos a estudiar la clase número 6, en la cual estaremos estudiando este tema tan importante, el cual es la revelación general. La Sagrada Escritura nos enseñan que Dios se ha revelado, se ha manifestado y se ha dado a conocer al hombre de dos formas primordiales. La primera es a través de la revelación especial y la segunda es a través de la revelación general. Y a través de estas formas en las cuales Dios se revele, en las cuales nuestro Dios Todopoderoso se ha manifestado, se ha dado a conocer al hombre, podemos ver que es muy importante que nosotros escudriñemos acerca de estas eh, expresiones de cómo Dios se ha querido revelar y manifestar a su creación. Y en esto podemos ver cómo Dios, este Dios que nosotros adoramos y estamos estudiando, en su amor, en su misericordia que ha tenido con el ser humano, se ha manifestado, se ha dado a conocer a través de la revelación general y a través de la revelación especial. Es importante ver cómo, si nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, encontramos en innumerables pasajes, especialmente en los Salmos, cómo se describe la gloria de Dios, cómo se describe la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso, y podemos ver cómo en toda su excelsitud Dios se ha revelado, y los salmistas hacían énfasis en la grandeza de Dios, en la grandeza de su creación y cómo los cielos, las estrellas y todo lo que existe alaba al Dios glorioso, al Dios todopoderoso, a este Dios tan grande que ha manifestado su esencia, que ha manifestado lo que Él es y es capaz de crear a través de la grandeza de toda la creación. ¿Cómo sabemos que Dios es tan grande? Sabemos que Dios es tan infinito y tan inimaginablemente grande? Es a través de lo que Él ha creado. Si encontramos que la Tierra, si encontramos que el universo entero es algo magnífico, es algo prácticamente gigantesco, podemos ver que el que creó ese universo, que es casi infinito, es aún mayor, es aún más grande, es aún más eh, increíblemente grande, increíblemente poderoso. Y podemos apreciar su grandeza a través de toda la creación, a través de toda la existencia, a través de cómo en todo lo que existe Dios ha dejado huella de su creación, de sus diseños perfectos, de cómo Él es, de qué es lo que Él hace, de la grandeza y maravilla de su poder. El día de hoy vamos a estudiar este tema, el cual es muy importante que nosotros lo entendamos, y es la revelación general. La revelación general nos muestra cómo Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros. Nos muestra cómo Dios en su amor y en su misericordia ha querido revelarse a través de las cosas hechas, de las cosas visibles. Y podemos ver a la luz de la Sagrada Escritura, como por ejemplo en el Salmo 19, versículo 1, donde se nos manifiesta lo siguiente. Y la palabra del Señor dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué magnífico es poder ver y contemplar cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, lo magnífico que es Dios, lo glorioso que es nuestro Dios. Y el mismo firmamento anuncia la obra de sus manos, anuncia lo que Él ha hecho, lo que Él ha creado y también lo que es capaz de hacer. Si podemos ver con nuestros ojos la inmensidad del firmamento, también podemos ver y comprender que el que creó ese firmamento es aún más infinitamente grande, porque es el creador de toda la creación. Y el versículo 2 del Salmo 19 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y el versículo 3 dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra.
Salió su voz hasta el extremo del mundo, sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol. Qué maravilloso es poder ver y poder contemplar cómo Dios se ha manifestado y ha manifestado su gloria a través de todo lo creado, a través de toda la creación. Y esta creación es la que revela a nuestro Dios. Y nosotros podemos ver que es Dios quien se ha manifestado y es Dios quien se ha revelado al hombre. Si Dios no se hubiese querido dar a conocer, no le podríamos conocer, no podríamos entender nada de él. Pero Dios se ha revelado, se ha manifestado porque Él ha querido mostrarnos lo que es capaz de hacer y lo grandísimo que es nuestro Dios. Nosotros podemos ver que si Dios se ha revelado, tenemos que preguntarnos de qué manera lo hizo. Y esto es importante entender de qué manera Dios se ha revelado, porque nuestro Dios ha querido darse a conocer a su creación, a los que Él ha creado, porque deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿de qué manera lo hizo? ¿O cómo es que Dios se ha revelado, si es que Él se quiso revelar? Y podemos ver que Dios se ha revelado a través de el mundo entero, a través de toda la creación. Y es por eso que podemos ver que cuando nosotros vamos a estudiar teología sistemática, hablamos de que Él se ha revelado de dos formas: por medio de una revelación especial, la cual es su palabra, y por medio de una revelación general al alcance de todo el mundo. Ahora, si bien es importante que nosotros podamos ver que Dios es el que ha tomado la iniciativa y Él es el que ha querido revelarse y darse a conocer a nosotros, su creación. Y ahora deberíamos formular la siguiente pregunta, y esta es: ¿cómo entender bíblicamente estas dos formas de revelación y la importancia de ellas? Y es por eso que es de gran importancia comprender que Dios, a través de la revelación general y universal, se ha revelado a sí mismo. Dios, hermanos, nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de poder ver, de poder contemplar, de poder discernir el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, en el cual nosotros existimos. Y a través de eso que Dios nos ha entregado para poder conocer la realidad y para que nosotros podamos apreciar, porque nos ha entregado la vista, Él nos ha entregado la razón para poder contemplar. Y en base a todo eso que Dios nos ha regalado, Dios ha permitido y quiere que nosotros le conozcamos también. Y es por eso que de allí, cuando nosotros hablamos de que Dios se ha manifestado y Dios se ha dado a conocer a través de toda la creación, es que nosotros vemos que de allí viene el adjetivo general. ¿Por qué? Porque es una revelación general. Porque Dios se ha revelado de esta manera en la naturaleza, en todo lo que existe a través de toda la creación, en los mismos cielos. Nosotros podemos ver que la creación misma proclama la gloria de Dios, y esa gloria es la reflexión de sí mismo, la revelación de su grandeza, de su carácter. Y nosotros debemos entender que cuando podemos ver los cielos, ellos me dan una idea de la sabiduría, grandeza y majestad de este Dios tan grande, de este Dios todopoderoso que ha sido capaz de crear el cielo, las estrellas y todo esto que es magnífico y maravilloso, el universo entero que es casi infinito. Para nuestra mente finita es prácticamente infinito, pero aún así este gran universo que Dios ha creado tiene límites. El hombre jamás podrá llegar a los confines del universo, pero este universo tiene límites. ¿Y por qué sabemos que tiene límites? ¿Por qué? Porque no es Dios, el único que no tiene límites es Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos y lo conozcamos. Si bien es importante analizar
acerca de la revelación general, porque nosotros aquí nos damos cuenta que Dios se revela en su creación. Y esto es precioso poder entenderlo porque algunos han preguntado y han hecho esta pregunta de forma válida, y han preguntado y se han formulado lo siguiente: si este planeta es el único donde existe la vida humana, ¿para qué Dios creó un universo tan inmenso con millones de galaxias y millones de astros? Es una pregunta muy interesante. Pero creo que la respuesta a ese interrogante no es tan compleja. ¿Y por qué no es tan compleja? Porque si Dios creó el universo para que refleje su gloria, para que le refleje a Él, para que refleje su grandeza, y debemos entender que Dios es infinito. Entonces, si Dios es infinito, ¿qué tipo de universo tendría que crear Dios para que lo refleje a Él? Y la respuesta sería un universo tan grande, casi infinito, que se aproxime a el concepto de lo infinito. Para nuestra mente finita, para nuestras limitaciones, el universo es prácticamente infinito. Y esto nos revela la grandeza de Dios, lo infinito que es Dios, lo grande que es nuestro Dios eterno, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios maravilloso, que podemos analizar, que podemos estudiar y podemos conocerle cada día más a través de su santa y bendita palabra. Una de las cosas que muchas veces nosotros tratamos de entender cuando analizamos acerca de la grandeza del universo, y es que es evidente que el universo es inmenso, es casi infinito, con millones y millones de astros. Y cómo la ciencia ha probado, continúa expandiéndose. Esto es maravilloso. Es un universo que constantemente está cambiando. A diferencia de Dios, que Dios es inmutable, nunca cambia. Todo lo demás cambia, menos Dios, que Dios es inmutable. Pero el universo y todo lo creado proclama la magnitud de Dios. Si Él hubiese creado la tierra solamente, y allí crea al hombre y nada más, teniendo el poder de crear un universo de 200 millones de galaxias, que es lo que aproximadamente se calcula que puede tener, pero esto es solamente una aproximación. Y esa tierra tal vez no nos daría a nosotros una idea de su sabiduría, de su grandeza, de su magnitud, de su profundidad y de su infinitud. Y es por eso que si fuese así, si yo solamente hubiese creado este planeta Tierra, que ya de por sí es muy grande, pero si solamente hubiera hecho eso, nos hablaría de un Dios muy pequeño, capaz de crear solo la Tierra, y eso no fue lo que Dios hizo, de manera que ciertamente los cielos proclaman la gloria de Dios. Y esto es maravilloso, poder entender las maravillas de Dios, la grandeza de nuestro Dios tan grande, de nuestro Dios tan maravilloso. Y es por eso que, hermanos y hermanas, no hay excusa alguna para no creer en Dios. No tenemos ninguna clase de excusas para no creer en Dios, porque Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado a través, se ha revelado a través de toda la creación. Él ha puesto su firma como el gran artista que Él es, porque Él es el creador por excelencia. Y Él ha puesto su firma en el universo, diciendo, ese soy yo, el que fue capaz de crear un universo tan grande, el que fue capaz de crear un universo que para nosotros parece infinito. Ese Dios que fue capaz de crear la grandeza del universo, la grandeza de todo lo que existe, ese Dios es el que nosotros adoramos y ese Dios fue el que nos creó a nosotros. Y podemos ver que nada ni nadie puede quedar indiferente ante la majestad y la gloria de Dios que ha sido manifestada a través de la creación, a través de toda la creación que Él ha creado de forma maravillosa y de forma magistral. Es por eso que, hermanos y hermanas, no hay excusas para creer en el Dios que nosotros adoramos. No hay excusa para creer en Dios, ni
científica, porque muchas veces hay muchos ateos que les gusta hablar de lo científico, de que todo ha sido probado de forma científica, pero el método científico, para que sea probado, tú tienes que estar allí. O sea que si tú niegas la existencia de Dios, quiere decir que tú fuiste más allá de todo lo creado y lo probaste. Incluso hasta de esa forma, hasta científicamente negar la existencia de Dios es irracional, porque no es científico y jamás será científico. Y es por eso que, hermanos y hermanas amadas, no hay excusas ante Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que en Romanos se nos habla nuevamente que Dios se ha revelado al hombre en la creación, pero también en su conciencia. Y esta revelación es tan clara, según Pablo, que el hombre no tiene excusa para decir que no existe Dios. Para Dios el ateo niega la existencia de algo que él sabe que existe. Y esto es la más pura y absoluta verdad. Porque si nosotros estudiamos y leemos Romanos 1, del 18 al 21, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice lo siguiente, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son las cosas hechas? La revelación general, todo lo que existe, el cielo, la tierra, el universo, toda la creación. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, porque Dios, debemos entender que Dios se revela a través de la revelación general, se revela a nuestros sentidos y a nuestra conciencia también. Pues dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué maravilloso es poder analizar, qué maravilloso es poder pensar y racionar y meditar en la grandeza de nuestro Dios. No hay excusas para decir que Dios no existe, no hay excusas para decir que Dios no se ha revelado a la humanidad, si Dios se ha dado a conocer a través de la revelación general. Y una de las cosas que más nos impresiona es que Dios también se revela en la conciencia. Y podemos ver que el gentil sin la ley de Dios en sus manos tiene otra ley, la que Dios escribió en su conciencia. Y esa conciencia sabe que existe el bien y el mal. Y esto es muy importante porque en ocasiones la conciencia lo defiende y en otras ocasiones le acusa. Y esa ley moral, como veíamos en la clase pasada, que está en el corazón, le dice que hay un Dios dador de esa ley. Y esto es muy impresionante. ¿Por qué? Porque debemos entender lo siguiente, y eso es que Dios se ha revelado a nosotros para que le podamos conocer. La función de toda revelación de Dios es en esencia proclamar su gloria. Él no ha hecho nada que no tenga el propósito de proclamar su gloria. Y qué bueno que sea así porque la gloria de Dios es todo lo que Él es. Dios todo lo que hace lo hace para su gloria. Si todo lo que Dios hace es para proclamar su gloria, eso implica que cada vez que Dios hace algo, me está revelando algo acerca de Él, de su carácter y de lo glorioso que Él es. Y es por eso que mientras más me revela, mejor le conozco. Y esto es muy impresionante, hermano, porque mientras más Dios nos revela, más le conocemos. Y mientras mejor le conozco, mejor nos relacionamos con nuestro Dios Todopoderoso. Es por eso que en nuestras vidas debemos entender que Él se ha manifestado al hombre, que Él se ha revelado y no hay nadie que tenga excusas para decir algún día que Dios no se ha revelado su vida.
Dios se ha revelado a través de todo lo que existe. Dios ha revelado su grandeza, su gloria, su magnificencia, a través de lo que Él es, a través de sus maravillas, de lo grande, de lo glorioso que es nuestro Dios eterno. Y Él se ha revelado porque Él quiere que le conozcamos. Él quiere que sus hijos le conozcan. Y es por eso que mientras nosotros miramos todo lo que existe, contemplamos el firmamento, contemplamos toda la creación, estamos contemplando la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Dios bendito, de nuestro Dios magnífico y maravilloso, que ha tenido misericordia de nosotros y Él se ha querido manifestar y se ha querido revelar a nuestras vidas. Es por eso que podíamos ver que mientras más me revela, mejor le conozco, mientras mejor le conozco, mejor me relaciono con él. Mientras más me relaciono con él, mejores y más grandes son sus bendiciones para nuestra vida. Pero en segundo lugar, Dios se ha revelado a sí mismo para llamar al hombre. Porque las Sagradas Escrituras dicen en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26 al 29, dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de algún hombre. Qué maravilloso es contemplar, meditar y poder ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios es su carácter, su grandeza, su misericordia, y es Dios quien revela su grandeza. Lo grande que Él es, Dios lo revela, y es por eso que el propósito por el que Dios hizo las naciones, determinó sus límites y determinó sus condiciones, es para ver si esas naciones eventualmente, habiendo disfrutado de su bondad, de su bendición, terminaran buscándole. Pero ¿qué es lo que fue lo que sucedió? El hombre jamás quiso buscar a Dios. El hombre no quiso buscar a Dios. El hombre lo único que hizo fue apartarse de Dios. Lamentable y tristemente, a pesar de todo lo que Dios había creado, a pesar de todo lo que Dios había hecho. Es por eso que la revelación general nos llama a adorar a Dios, ya que nadie tiene excusa para negar la existencia de Dios. Absolutamente nadie tiene excusa para negar su existencia, su grandeza, sus maravillas, lo que Él es. Lo que Él es se ha manifestado. La hermosura, la excelsitud y el esplendor de su gloria se ha manifestado a través de todo lo que existe, a través de la creación misma, que nos ha revelado lo grande que es nuestro Dios. Podemos ver su inmensidad, podemos ver la hermosura de su carácter al crear un universo tan grande que para nosotros es infinito. Pero ese universo que para nosotros es infinito, para Dios no lo es, porque Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. Y Dios es aún más grande, que utilizando un antropomorfismo ha creado el universo con sus manos. Qué maravilloso es poder ver y contemplar a nuestro Dios, su grandeza, su misericordia, lo grande que Él es, lo grande y maravilloso que Él es. Es por eso que debemos adorarle, por su grandeza, por lo que Él es, y la revelación general nos muestra lo grande que es nuestro Dios. Ya para ir terminando esta clase, debemos entender esto, que Dios nos revela su existencia, su grandeza y magnificencia a través de toda la creación, a través de, a través de todo lo que Él ha creado, porque todo, pero absolutamente todo proviene de Dios.
Todo proviene de Él y no hay nada y no existe nada en el mundo que no pueda, que no venga de Él. Todo lo que Él ha creado, todo lo que existe, Él lo ha creado y se ha manifestado, se ha revelado a través de la revelación general. No hay excusas para no creer en Dios. No hay excusas ni científicas, no hay excusas ni ontológicas, no hay excusas ni teleológicas ni filosóficas para creer, para no creer en el Dios todopoderoso, en el Dios que adoramos, en nuestro Dios grande, perfecto, maravilloso, infinito, que ha manifestado su gloria y se ha revelado a través de su creación que Él ha hecho de forma maravillosa, de forma tan elocuente, tan magistral, que nos muestra lo grande y lo infinito que es nuestro gran Dios poderoso. Hermanas y hermanos, ha sido un privilegio poder estar con ustedes nuevamente en esta clase número 6, estudiando acerca de la revelación general. Los dejo invitados para la próxima clase, en la cual estaremos en la clase número 7 estudiando acerca de algo muy importante también, el cual es la segunda forma en la cual Dios se ha revelado al hombre, y esa es a través de la revelación especial. Hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, que la gracia y la paz del Señor esté de manera sobreabundante en cada uno de sus corazones. Que el Señor les bendiga.